Damos gracias a Dios, damos gracias a Dios entonces por este tiempo, por las múltiples bendiciones que tiene el Señor para nuestra vida. Eh, Damos gracias a Dios porque podemos estar en estos medios, seguir compartiendo la palabra del Señor y preparándonos, ¿verdad? Para cuando volvamos presencialmente, ¿verdad? Que es lo que queremos todos. ¿Verdad? Estar todos juntitos, unánime, con distancia social, sí, pero vamos a estar ahí, si Dios quiere, juntos, ¿verdad? Voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Apocalipsis. Vamos a seguir con esta serie de mensajes de Apocalipsis a la iglesia a las 7 iglesias, ¿verdad? Apocalipsis 3 del 1 al 6. ¿Bien? Voy a pedir a nuestra hermana María Cristina, si me puede un momentito dar el ser anfitrión para compartir pantalla. Ahí sí. Muchas gracias, hermana. Bien. Ahí. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve? Sí, ya ve. A ver. Entonces, hoy día vamos a ver el mensaje eh, a Sardis, a la iglesia de Sardis, que se encuentra en Apocalipsis 3 del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tengamos un momento de oración. Bendito Dios, te alabamos en esta hora. Te pedimos que seas tú con este mensaje, oh Señor, que seas tú ayudándonos a comprender, oh Señor, a poder recordar ideas, oh Señor, conceptos, y por qué no aprender también acerca de este mensaje hacia esta iglesia. Te pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes. Amén. Bien, el título del sermón del día de hoy es Fachadas que esconden lápidas. Fachadas que esconden lápidas. Eh, Cuando hablamos de la iglesia de Sardi, pareciera ser como que esconden algo, ¿verdad? Ya que tienen obras y Dios las conoce, pero no son obras perfectas. La iglesia tiene nombre de que vive, pero, eh, pero está muerta, ¿verdad? La iglesia tiene nombre de que vive, podría ser que era muy activo, muy conocido y casi como una paradoja, es una iglesia que está muerta. Ahí revisando por internet me topé con un artista que hace obras sobre fachadas de casas y las deja de tal modo que parecieran solamente eso, fachadas, limpias, bellas, pomposas, anticuadas, simples, etc. Pero sin embargo, su trasfondo está vacío. Y a raíz de esto, vi una página que me pareció un artículo muy interesante de una página que se llama malatintamagazine.com, y en un artículo que habla acerca de fachada, la realidad, una mentira engañosa, me gustó y quería compartirle esto que habla acerca de la psicología. Habla acerca de la psicología y de cómo nosotros nos escondemos tras fachadas. Mire, es muy interesante, es cortito.
Y dice así: una de las ramas de la psicología más interesantes es la llamada social. En ella se indaga e investiga acerca del comportamiento del ser humano. Se analizan sus pensamientos, sus sentimientos y, como consecuencia de ello, su comportamiento final ante un determinado grupo de personas o de una persona en particular. Esta ciencia da a luz cómo el ser humano se muestra de una manera diferente en sociedad, ya que ha interiorizado una serie de estereotipos culturales que le vienen dados y que lo asimila de forma para formar parte de un grupo. ¿Has escuchado eso, verdad? Interesante. Sin embargo, su verdadero yo, su verdadera forma de ser, de pensar y de actuar, queda relegada en un segundo plano. Y podría decirse de alguna manera que su verdadera personalidad se manifiesta en solitario, como cuando está solo frente a un televisor y está mirando solo la tele, ¿verdad? Sin interferencia de nada. Se plantea en este artículo que le estoy comentando una cuestión moral en cuanto a este principio, ya que si realmente el ser humano se presenta bajo una serie de preceptos aprendidos previamente, entonces, ¿vivimos acaso bajo el efecto de una fachada de personalidad que no deja ver al verdadero, lo verdadero que llevamos dentro de nuestro interior, a la verdadera persona? Seguro que muchos de nosotros hemos conocido a personas que no eran lo que aparentaban ser en realidad, ¿verdad? Este tipo de personas que viven una vida que no es real, que se camufla bajo cualquier tipo de excusa o apariencia o mentira, y que en el fondo no encuentran la felicidad porque la sociedad les ha enseñado que la fachada, esta fachada que les estoy hablando, es lo que necesitan para poder vivir en comunidad, poder ser aceptados en el grupo y ser aparentemente normales. Y como en esta imagen que le estoy mostrando de este artista, que hace las fachadas y después al parecer borra el interior, están vacías, ¿verdad? Entonces, el título del tema de hoy se llama Fachadas que esconden lápidas, ¿verdad? En primer lugar, ser una iglesia con vida. En segundo lugar, velar hasta la segunda venida. Y en tercer lugar, con Jesús la muerte está vencida. Vamos viendo entonces. Vamos viendo entonces. Fachadas que esconden lápidas. En primer lugar, ser una iglesia con vida. Nos dice ahí Apocalipsis 3, 1 y 2, nos dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Verdad? Cuando hablamos de Sardis, hablamos de una ciudad rica, de una ciudad poderosa, ubicada en lo que actualmente, aquí en el mapa le estoy mostrando, actualmente lo que es Turquía. A la derecha está Turquía y ahí están las siete iglesias, ¿verdad? En la antigüedad fue la capital del reino de Lidia. Es una ciudad que fue edificada estratégicamente entre colinas, por lo que su fácil acceso era solamente por un lugar, donde se encontraba la puerta de la ciudad. Se dice que fueron uno de los primeros en generar una industria, por así decirlo, del teñido de la ropa. Teñido. Teñían la ropa. Imagínense que hasta el día de hoy es rentable teñir o estampar ropa. Para ese tiempo, conseguir los colorantes adecuados era muy costoso, por ende las ganancias también eran cuantiosas. Sardis hasta el día de hoy preserva ruinas, como les estoy mostrando, ¿verdad? Preserva ruinas extraordinarias de lo que fue una gran ciudad. Curiosamente, se conservan algunas fachadas, ¿verdad? Como le estoy diciendo, algunas fachadas. Una gran fachada que tenía un trasfondo vacío. Al parecer su fachada no les dejaba ser realmente cristianos. Al parecer se mostraban socialmente aceptables, ¿verdad? Aceptables para su época. Y por ende dejan de lado las cosas de Dios. Pero claro, esto son solo conjeturas. Pero a pesar de esta fachada, es Jesús que conoce el corazón del hombre y conoce en lo más íntimo a los miembros de esta iglesia.
ahí cuando se menciona en Apocalipsis, ahí lo que estamos leyendo, cuando se menciona el que tiene los 7 espíritus de Dios, es Dios mismo, su Santo Espíritu. Cuando se menciona el que tiene los 7 espíritus de Dios, es alguien que juzga correctamente. O sea, es Jesús mismo. Es Jesús mismo el que está hablando. En Isaías 11, 1 y 2, hasta el 3 nos dice, saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Interesante, ¿verdad? Es el mismo Jesús el que conoce el corazón de las personas de Sardis. Y es el mismo, y eso mismo es lo que nos debe alentar también a nosotros. Debemos tener en claro que no hay nada oculto para el Señor. Dios sabe y conoce nuestra mente, así como oraba nuestra hermana Graciela, ¿verdad? Y decía que Él nos conoce, ¿verdad? Dios sabe y conoce nuestra mente también. Dios sabe y conoce nuestra mente, conoce nuestro verdadero yo, ¿verdad? No hay fachada que engañe al Señor. Recuerdo que cuando era niño, no sé si usted se acuerda, cantábamos una canción que decía, cuidadito, las manitos lo que tocan, cuidadito la boquita lo que habla, cuidadito los ojitos lo que miran, hay un Dios de amor que mirándonos está, cuidadito la cabeza lo que piensa, no sé, algo así decía la canción, ¿verdad? Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este es un poderoso llamado de atención, no tan solo a la gente de la iglesia de Sardis, sino que para nosotros. Para nosotros también es aplicable. Pidamos a Dios entonces que nos examine, oremos al Señor y seamos sinceros con Él. Podemos engañar a nuestros cercanos, nos podemos comportar socialmente aceptables, podemos fingir incluso hasta sentimientos, pero nunca podremos mentirle a Dios. Como dice acá el Salmo 139, el 23 y 24, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que este sea nuestro sentir, hermanos. Que este sea nuestro sentir. Poder velar, estar siempre vigilante, pedirle a Dios que conozca nuestro corazón para que, y, conozca, y que pruebe nuestros pensamientos para estar en el camino, en su camino, ¿verdad? En el camino. Y esto nos lleva al segundo punto, porque debemos velar hasta la segunda venida. Fachadas que esconden lápidas. Velar hasta la segunda venida. Nos dice el texto de Apocalipsis, vamos en el versículo 3 y 4. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Acá las vestiduras blancas son un símbolo de santidad y de participación en la victoria de Cristo. Es una expresión que después, si usted lee todo el Apocalipsis, se repite varias veces. Y si nos vamos también al Antiguo Testamento, también lo vemos ahí. Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Ven? Esta idea de que Dios nos cubre, ¿verdad? Que nos cobija con vestiduras, está a lo largo de la Escritura. Se relata acá en Apocalipsis, se relata que hay pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras.
No se nos dice de qué forma podrían manchar sus vestiduras, ¿verdad? Pero podemos inferir de que es una expresión para decir que no han pecado sin arrepentirse de ello. Es una expresión que podría indicar que han sido diligentes en guardarse sin mancha ante el mundo. Podría indicar que se han esforzado en perseverar con las verdades bíblicas recibidas por los apóstoles, ¿verdad? Que hablan de la obra de la salvación. Esta expresión de que no han manchado sus vestiduras podría indicar que han luchado, que han estado alerta, ¿verdad? Que han sido firmes, que han sido constantes y fieles en la fe. Esa fe que se produce por el oír, y por el oír, ¿verdad? La palabra de Dios. Es por eso que debemos cuestionarnos en esta hora. Nos debemos cuestionar cómo, cómo llevamos nuestra vida. La pregunta acá es, ¿estás firme? ¿Estás constante delante de Dios? ¿Te estás presentando sin mancha delante de Dios? Presentarnos sin mancha delante de Dios es presentarnos, involucra estar alerta. ¿De qué forma? Eh, lo básico, ¿verdad? Leyendo la palabra, meditando en ella, orando, congregándonos, etcétera, ¿verdad? Pero todo esto debemos tener presente que es gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Nos dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles, delante de él, de Dios, ¿verdad? Aquí está hablando de presentar que por medio de Jesucristo podemos presentarnos delante irreprensibles, sin mancha, delante de Dios. Acuérdate entonces, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nos dice esta advertencia en Apocalipsis a la iglesia de Sardis. Hace tiempo atrás leíamos, cuando el semestre pasado, estábamos leyendo Tesalonicenses, la primera Tesalonicenses. Y recuerdo que en Tesalonicenses 5, ahí Pablo nos relata, nos presenta un relato de cómo regresaría Cristo. ¿Y qué pasará con los muertos y con los que han quedado en este momento después de en la segunda venida, ¿verdad? La segunda venida, decíamos, es para el cristiano un llamado a la acción activa a esta promesa. Hay quienes serán sorprendidos sin velar, sorprendidos así como cuando entra a robar por la noche un ladrón. Será algo terrible. Para los que no velan será inesperadamente terrible y horrible. Pero para el creyente debe ser un llamado a la acción activa en este presente continuo, ya que debemos estar preparados. Sabemos que Cristo va a volver, pero no sabemos cuándo vendrá, ¿verdad? Y ahí en 1 Tesalonicenses 5:6 nos decía, por tanto, no durmamos como los demás, o sea, como la gente del mundo, sino que velemos y seamos sobrios. Los creyentes entonces deben apoyarse unos a otros, edificarse unos a otros, ya que los peligros, los riesgos, las dificultades de enemigos, de huestes de maldad, etcétera, serán inminentes. Como cristianos debemos estar en un solo cuerpo donde la cabeza es Cristo. Y nos mencionaba también Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y es por eso que en esta hora, hermanos, los insto, los animo a que sigamos perseverando. Ya nos vamos a reunir, nos vamos a congregar físicamente, ¿verdad? Nos vamos a saludar. Sigamos perseverando en la fe, sigamos firmes.
Y esto nos lleva al tercer punto, ya que debemos perseverar, ¿pero por qué? Porque con Jesús la muerte ya está vencida. Fachadas que esconden lápidas. En tercer lugar, con Jesús la muerte está vencida. Nos dice Apocalipsis, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, Apocalipsis 3, versículos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esta pequeña porción de la Escritura, esta amonestación que se le hace a la iglesia de Sardis, está cargado de sentimientos encontrados. Por una parte tenemos una iglesia en una ciudad muy importante, en una ciudad rica, poderosa, que al parecer es una iglesia de renombre, que está viva, pero nos dice, pero es una iglesia que en definitiva está muerta, que tiene obras, pero que no agradan a Dios, donde solo unos pocos no se han corrompido y donde se les hace una advertencia inmediata, que se arrepientan de su maldad, porque si no, algo terrible les va a pasar. Esto terrible es que el mismo Jesús vendrá sobre ellos como ladrón en la noche si es que no velan. Y ahí acá y en este punto es cuando les hace una promesa. Se hace una promesa. El que venciere será vestido, o sea, será envuelto en la luz, será envuelto en ropas blancas, será limpio y sin mancha, gracias a Cristo por su sacrificio. Porque con él serán vestidos de blanco. Imagínense, yo me acordaba, hacía como cuando estaba leyendo esto, hacía la comparación en el ahora, no sé si usted lo hace, cuando uno va al supermercado, qué sé yo, en esta situación de pandemia, de coronavirus, yo voy al supermercado o después de ir a trabajar, yo llego y me saco toda la ropa y la tiro al lavado inmediatamente, ¿verdad? Porque para mí viene contaminada, ¿verdad? Y me pongo ropa limpia. Algo así es lo que está tratando de plasmar aquí Jesús, ¿verdad? Seremos vestidos con un ropaje, con luz, ¿verdad? Seremos envueltos, pero con Él, ¿verdad? Esta promesa nos da la esperanza, nos da un motivo más por el cual seguir perseverando en la fe, de seguir con firmeza hacia adelante en el Evangelio, seguir predicando su palabra, ya que con eso se nos promete no ser borrados del libro de la vida, ¿verdad? Nos promete ser una especie de abogado delante del Padre, que cuando llegue el día en que vuelva el Señor, o sea, el juicio por nuestras obras sea, por así decirlo, defendido por Jesús, ¿verdad? Y más adelante cuando uno lee Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Qué terrible, ¿verdad? Terrible. Y Jehová respondió a Moisés, si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando aquí Moisés, en este texto, cuando Moisés le pide al Señor que salve al pueblo, ¿verdad? Y que es mejor que a él lo castigue. Y el Señor le responde a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, ¿verdad? Y Jesús mismo le dice a sus apóstoles, pero no os regocijéis, ahí en Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos, ¿verdad? Porque como nos dice Apocalipsis, el que no está inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado después en el lago de fuego. Bien, si bien el texto
nos señala el texto que estamos leyendo de Apocalipsis 3, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, el que venció primeramente en la cruz por nosotros fue Jesús, ¿verdad? Fue Jesús. Porque quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, nos señala 2 Timoteo, no conforme a nuestras obras, ojo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿verdad? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, nos señala 2 de Tito, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, ¿verdad? A pesar de esta iglesia, a pesar de las obras de esta iglesia, a pesar del pecado de esta iglesia, a pesar de estar muerta en vida, como nos señala, tiene una segunda oportunidad. Tiene una segunda oportunidad, que es aplicable también a nuestros días. Esa oportunidad que es dada por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Ese sacrificio nos hace aptos para ir al Padre. Nos hace aptos para ir al Padre, como nos señala su palabra en Mateo 10:32. El mismo Jesús nos dice: a cualquiera, pues, que se confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es un regalo entonces que nos hace Dios, pero debemos estar siempre preparados, vigilando, en vela, no durmiendo en la fe, ya que en cualquier momento vendrá Jesús nuevamente. En cualquier momento seremos sorprendidos por su venida y debemos estar preparados. Si bien el mensaje es directo aquí a, a un grupo, ¿verdad? En específico, a un grupo humano que tenía una aparente fachada, ¿verdad? Que casi literalmente escondía lápidas, a pesar de tener nombre de estar viva, está muerta. Pero también este mensaje debe ser aplicable a nosotros. En ciertas ocasiones nos podríamos esconder tras nuestras fachadas, fachadas de buenas personas, por ejemplo, fachadas por nuestros logros en la vida, por nuestra posición social, por nuestra condición económica, por nuestro nivel educacional, por nuestra familia, fachadas que también vamos generando por los años con amigos, en un grupo social, fachadas que simplemente podrían ser solo una careta, ¿verdad? Que esconde la muerte. Es por eso que este mensaje lo debemos tomar como advertencia para nosotros, para nuestro yo interno, ¿verdad? Para nuestro ego también, a nuestra forma de pensar y ver el mundo y cuestionarnos si nuestro actuar va de la mano con lo que Dios quiere para nuestra vida. Es un mensaje que nos invita a detenernos y reflexionar que para dónde va nuestro camino, a dónde va nuestro rumbo, ¿verdad? Para no decaer, para no desfallecer, para no dejar de leer la Biblia, para no dejar de orar, para no dejar de hablar con los hermanos, orar unos por otros, a pesar de esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Que todos queremos estar reunidos, ¿verdad? Que eso no sea impedimento para no seguir en el camino del Señor. Parecen cosas simples y básicas, pero nos muestra nuestra verdadera manera de vivir el cristianismo. Son cosas que nos llevan a estar en comunión con el Señor. Nos dice entonces: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fachadas que esconden lápidas. Debemos ser una iglesia con vida. Debemos velar hasta la segunda venida. Y con Jesús, la muerte está vencida. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos en esta hora.
Te damos gracias, oh Señor, por esta palabra, oh Señor. Te damos gracias porque podemos recordar ideas, porque nos adviertes de cosas, porque nos estás llamando la atención, oh Señor, a encauzar nuestro rumbo. Pero todo esto es gracias a ti, oh Señor. Muchas veces por nuestros propios medios no podemos, porque tendemos al mal. Pero gracias a ti, oh Señor, podemos encauzarnos. Gracias a tu palabra, oh Señor. Te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros, ayudándonos a poder estar en comunión contigo, Señor, para poder estar fortalecidos también unos con otros, oh Señor. Ayúdanos, oh Señor, a poder estar en el día a día, oh Señor, constantemente afirmándonos en tu palabra, oh Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.